Hola, soy Ada Rosales y presento a ustedes esta aula como casting para la certificación de coach ontológico profesional en la Universidad del Coach. Con el agradecimiento por la atención a todos ustedes y en especial a Leonardo Cositorto, presidente de la Universidad del Coach, y a su magnífico equipo de académicos. El tema de hoy se enmarca en la competencia 11 referente al diseño de futuro. Y elegí este tema por la importancia que tienen las acciones que realizamos, las cuales nos proyectan, son el reflejo de tipo de personas que somos, y esas acciones son determinantes para afincar el futuro de nuestra vida. Rafael Echeverría, en su libro titulado Ontología del lenguaje, señala que no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. Entonces, la acción genera ser, uno deviene de acuerdo a lo que hace. Y por ello el objetivo de esta aula es destacar la importancia que tiene diseñar el futuro deseado y factible de nuestra vida a partir de las acciones que hacemos en el aquí y en el ahora. Y como seres humanos, en ocasiones, sin darnos cuenta, hacemos más de lo mismo y pasan los días y pasan los años y nos olvidamos de quiénes somos, de cómo nos sentimos, qué es lo que queremos en nuestro presente y desde luego en nuestro futuro. Por ello, la relevancia de hacer un alto en el camino para poder analizar, para poder preguntar, descubrir quiebres de eso que es invisible para nosotros y que se hace patente para luego revalorar las acciones que hacemos y que son fundamentales, así como romper condicionamientos y construir nuestro devenir. Independientemente de la edad que tengamos, como niños, como jóvenes o como adultos, es muy importante reflexionar si lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos nos satisface y nos da sentido a nuestra vida. Y para abordar este tema, pues yo te preguntaría, ¿te has puesto a analizar cómo vives, cómo quieres vivir en los próximos años? ¿Diseñas tu vida o vives de una forma automática, espontánea, inmerso en la cotidianía? ¿Identificas los obstáculos que te impiden lograr lo que quieres? ¿Qué acciones realizas para alcanzar lo que quieres ser, lo que quieres hacer o lo que quieres tener en la vida? Y si tus respuestas no son positivas o si dudaste, entonces pues habrá que reflexionar y cuestionarse a sí mismo. Desde los territorios que constituyen el observador que somos, desde las emociones que tenemos, desde la manifestación de nuestro cuerpo y a través del lenguaje que empleamos con los actos del habla. Y analizar ¿cómo son nuestras afirmaciones? ¿Cuáles son las declaraciones que realizamos? Nuestros juicios que tenemos de los otros y de nosotros mismos. Las ofertas, los pedidos, esas promesas que tenemos con los demás, contigo mismo y valorar a qué nos comprometemos. Y dentro de esta perspectiva, identificar si nos encontramos inmersos en prejuicios, en miedos, en creencias limitantes que nos impiden psicológicamente y que nos mantienen atados a una circunstancia que no nos gusta o que no nos favorece y que no nos permite avanzar. Como aquel elefante del circo que desde pequeño ha estado sujeto a una de sus patas por una cadena, amarrada a una pequeña estaca clavada en el suelo. Y que al paso del tiempo ese elefante creció, se hizo adulto, más fuerte y después de su actuación en el circo, nuevamente era atado, sin intentar ni siquiera lograr su libertad. Y en este cuento filosófico, su autor, Jorge Bucay, nos invita a cuestionarnos y a darnos cuenta y confrontar esas creencias, esos miedos, esa falta de confianza, esos prejuicios que muy probablemente no identificamos o más aún, sí los tenemos presentes, pero que desafortunadamente no los enfrentamos. Esos miedos que nos limitan y que nos hacen infelices. Por eso insisto que el mayor contenedor de significado
y fundamento para poder entender las realidades propias, para poder saber qué tipo de observador soy, las interpretamos desde nuestras emociones, porque mi emoción determina mi comportamiento y todo afecta a nuestras emociones. También desde nuestro cuerpo, porque a través de estas posturas, de nuestros gestos, de nuestra mirada, de este movimiento, de la simple respiración y del dominio corporal que tenemos, se transmite lo que pienso, Y desde el lenguaje, definitivamente, a través de los actos del habla, porque las palabras tienen poder con los otros, contigo mismo, y estos tres elementos básicos integran la coherencia ontológica. Y el ser humano debe aspirar al desarrollo intrapersonal que implica ser coherente con nosotros mismos, es decir, pensar eso que se quiere, sentirlo, decirlo, hacerlo, y en eso radica la coherencia ontológica. Incluso autores señalan que la coherencia ontológica nos conduce a la felicidad. Y en eso nos tenemos que enfocar. Porque si como personas carecemos de esa coherencia ontológica, entonces es importante estar dispuestos a procesos de cambio, frente a un universo abierto a las posibilidades con la intención transformativa, de renovación constante. Ya lo decía Miguel de Unamuno con esa frase famosa, renovarse o morir, refiriendo la saludable necesidad de realizar cambios en el pensamiento, cambios en tu imagen, en el lenguaje y por consiguiente en nuestro comportamiento, en el ser y en el hacer. Porque los que se renuevan se adaptan, los que se renuevan se actualizan y logran alcanzar el progreso, que significa ir hacia adelante, mejorando, aumentando, evolucionando positivamente. Alejandro Vinet señala que el verdadero progreso consiste en renovarse y esa renovación se debe de realizar desde el aquí y desde el ahora. Y con ese progreso, con esa renovación, pues buscar y promover el triunfo, que significa convertirse en un ser próspero, logrando el éxito en el ser, en el hacer y en el tener. Y esto se logra realizando acciones que nos permitan tener coherencia ontológica. Ya lo decíamos, que incluye los dominios del ser, con la emoción, con nuestro cuerpo y a través de nuestro lenguaje. Con la estabilidad física y emocional, además de ese equilibrio mental, espiritual que nos permite llegar a una integralidad, a la plenitud y a la paz. Y con esa concepción de la coherencia ontológica que nos ubica como seres excepcionales, entonces cambiar el observador que somos, promover esos cambios de eso que no nos favorece y accionar desde el aquí, desde el ahora y diseñar el mañana, el futuro que tanto anhelas. Y para hablar de ese diseño, tenemos que tener claro que esa palabra deriva del latín designare, que es esa señal que marca aquello que se sigue, es decir, lo que está por venir. Y aunado al futuro, significa eso que aún está por ocurrir o hacerse efectivo. Es decir, que el futuro es lo que ha de ser, o las cosas que han de venir y que tiene que ver con el tiempo que aún no ha llegado. Pero, ¿qué es entonces el tiempo? Y esa palabra resulta compleja. Aristóteles, pues ya lo decía, que el tiempo es la medida del cambio de un fenómeno percibido por el alma, según el antes y el después. Identifica el tiempo como el orden mensurable de movimiento. Y con esa concepción, algunos autores destacados como Newton, como Einstein, Hegel, coinciden que el tiempo es el principio mismo del yo, de la pura conciencia del sí, ya que el tiempo es la perspectiva de la interpretación, comprendido como aquello que se abre y que de inmediato se desvanece en plena presencia de un presente sin valor alguno,
más que de la mera experiencia del viviente. Por tanto, y de manera simple, podemos decir entonces que el tiempo es una interpretación. Y como interpretación, el tiempo es un momento determinado, es un instante o una fracción en un estado temporal. El tiempo entonces implica una comprensión histórica de la experiencia de las personas ante la movilidad y el cambio de una interpretación temporaria. Entonces, para hablar del futuro, pues tenemos que mencionar el tiempo como esa interpretación dividida en el pasado, que indica todo aquello que ya ocurrió antes, y nosotros somos consecuencia del pasado. El presente que revela lo que está ocurriendo ahorita mismo, y el futuro que indica lo que va a ocurrir luego, lo que va a ocurrir después. Y en ese futuro, el futuro deseado, es la expresión de un estado de las cosas que se ambicionan y que reflejan aspiraciones, valores y un futuro factible. Implica la acción y ese esfuerzo presente con ese poder suficiente para llevar a cabo eso que ambicionamos y que está al alcance. Por ello, traigo a colación lo que señala Víctor Hugo, que el futuro pues tiene muchos nombres. Para los débiles es lo incansable, para los temerosos es lo desconocido y para los valientes significa una oportunidad. Por lo que entonces habrá que ubicar el futuro como deseado, como factible, en consideración que es en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora, en donde se debe y donde nos debemos enfocar. Robert Kennedy señaló que el futuro no es un regalo, que el futuro es una conquista. Por ello, lo que estoy haciendo hoy es para eso que quiero ahora, pero además incido en lo que quiero que va a ocurrir mañana. Y esto se logra necesariamente con acciones específicas diseñadas desde el presente. Dice Leonardo Cositorto que debemos traer el futuro al presente y que solo así se logra lo que quieres alcanzar, porque tus acciones de hoy serán el resultado del mañana. Y aunado a ello, autores señalan que el éxito de ayer empuja el éxito de hoy y que el de hoy, el de mañana, y que ello va a incrementar tu poder. Desde luego que, bueno, resulta complejo hablar del futuro porque representa una incógnita, algo que no ha sucedido, y a menudo se habla del futuro como premonición, como una predicción, como una profecía, incluso en términos negativos, como amenaza o como un drama o como una imposición con un carácter imperativo. Y es que hablar del futuro se convierte en algo incierto porque vivimos en la incertidumbre, aún con ayuda de interpretar procesos del pasado que inspiran el presente y que permiten entender lo que va a ocurrir mañana, entender el futuro como una predicción muy, muy respetable a través de algunos métodos como cartas de adivinación o incluso hoy en día como simuladores automáticos. Pero en la interpretación del ser humano, lo que para mí hoy puede ser todo, quizá para mañana sea más que un recuerdo de una época, acompañado de sentimientos, acompañado de emociones que seguramente estaremos recordando y que tal vez nos produzca alegría, pero probablemente también nos pueda producir tristeza y frustración por no haber aprovechado lo que se tenía, incluso por no haberme esforzado para no perderlo. Por ello, pues insisto que es muy importante el aquí, el ahora, lo que quiero ser, lo que quiero tener o hacer, lo tengo que iniciar definitivamente desde el hoy, ya que tendré mayores posibilidades de tenerlo en el futuro. En este tiempo, el presente, que es el tiempo efectivo, es el que tenemos y en el cual se debe de visualizar cómo somos, cómo seremos, qué haremos
¿Y en dónde estaremos? Y entonces prever ese estado de plenitud como un parámetro para que se puedan realizar las cosas. Y entonces, desde esa increíble retícula de la percepción enfocada a lo que queremos como una brújula necesaria, entonces accionar para que se empiecen a cumplir esos deseos. Es decir, poner el tiempo en perspectiva y diseñarlo a nuestra conveniencia. Es muy importante, insisto, accionar desde el aquí y desde el ahora para poder conseguirlo. Y dentro de este diseño de futuro, entonces debemos en principio tener en claro qué es lo que queremos. Y esto se consigue haciendo un alto en la rutina para poder identificar aquello que no nos gusta, aquello que nos afecta, poder darnos cuenta de que si se continúan haciendo las mismas acciones hoy, pues mañana es muy probable que tenemos lo que se tiene ahora, o que continuemos con lo mismo, o peor aún, quizá hasta lo perdamos. Dominique Carducho, en su libro titulado Diseña tu futuro, señala que la clave es desarrollar una mentalidad de poder hacer. Pero inmerso, bueno, también en este proceso de diseño, necesariamente se deben de romper con viejos hábitos, con patrones o con creencias limitantes, así como también superar esos miedos, esas resistencias a los cambios y modificar eso que no te sirve para estar abierto a nuevas posibilidades, ser consciente de eso que quieres que no suceda y alterarlo desde ahora para que no vuelva a ocurrir o que suceda y entonces accionar desde ahora para poder tenerlo mañana. Entonces, necesariamente se tiene que diseñar un futuro deseado que sea factible y no esperar algo que te caiga del cielo o por arte de magia obtenerlo y que muy probablemente no ha de venir y que solo se quede en un sueño y que después se convierta lamentablemente en una frustración. Al respecto, algunos exitosos coinciden que no hay que continuar haciendo cosas que no te gustan, con rutinas poco motivantes y que no debemos de esperar a que pasen días, que pasen años, para que al azar sucedan las cosas sin esa pasión, sin la dedicación, sin ese esfuerzo desde ahora. Entonces, ¿por qué no? Liberarte, liberar, accionar para hacer cosas diferentes. ¿Por qué vivir lamentándose de tu pasado, de tu mala suerte, de esas declaraciones del yo no puedo, del yo soy así? ¿Por qué? ¿Por qué continuar siendo víctimas de tu propia experiencia humana, con ese disfraz de necesidad de amor o de defensa o de culpabilidad o con esa valoración excesiva de uno mismo, con ese ego que no te permite reconocer? Entonces, habrá que reflexionar con esa conocida frase, no esperes para mañana eso que deseas y que quizás mañana va a ser muy tarde. Porque además recordemos lo que dice Gabriel García Márquez de la vida misma. No olvides cuidarla por si mañana, en vez de verla, te toca imaginarla. Entonces, accionemos desde el presente. Diseñemos con nuestras acciones el futuro. Por ello, algunos autores coinciden que el diseño de nuestro futuro en el aquí y en el ahora comprende 5 aspectos generales. El primero de ellos sería el punto de partida, es decir, interrumpir la cotidianía para entonces darte cuenta de lo que es importante para ti. Eso que quieres como futuro deseado y factible. Segundo es saber todo lo relacionado a eso que quieres, que significa contar con esa información, con ese conocimiento para conseguirlo, incluso acercarme, hacer pedidos a las personas que saben, a los expertos que ya pasaron por esa experiencia. Tercer aspecto, necesariamente se tiene que tener el poder para conseguirlo.
Es decir, contar con esa capacidad para tomar acción, con esa fe, con esa voluntad, con esa facultad superior de mi ser, que me permita lograr lo que quiero. Cuarto aspecto, muy importante, contar con visión. ¿Qué es esa capacidad sensorial que nos da dirección, que nos da sentido a nuestra vida a través de eso que se quiere? Y quinto, muy importante, tomar acción. Debemos de tomar acción desde un estado de conciencia, con el compromiso que deriva en disciplina, en esfuerzo, en responsabilidad, cambiando rutinas, creando hábitos transformadores, adecuando cambios, reinventándonos. Y estos 5 aspectos muy, muy importantes, siempre desde la coherencia ontológica, como la clave que determina las posibilidades y la coordinación de acción con el dominio del ser. Desde la emoción, moviendo desde adentro de nuestro ser hacia afuera, gestionando con inteligencia nuestras emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia, esa ternura, la gratitud, para poder conseguir lo que queremos, con ese significado que le doy, siempre acompañado de motivación y de actitud positiva. Desde el cuerpo, es muy importante porque es el cuerpo el que nos acompaña en la vida siempre y que implica toda esta compleja biología desde sus disposiciones básicas como esta estabilidad, centramiento, apertura, resolución, flexibilidad, que nos brinda el movimiento y cambio con esa energía para poder accionar lo que nos permite avanzar. Y desde luego, muy, muy importante, desde el lenguaje. Porque al hablar no solo describimos, sino también construimos la realidad. Porque el lenguaje, recuerden, el lenguaje genera acción, el lenguaje crea realidades, el lenguaje es activo, no es inocente, abre o cierra posibilidades. Lo que se pide, se recibe. Esto no debemos de olvidarlo. Y el futuro se construye precisamente a partir de una declaración. Porque con las declaraciones generamos realidades diferentes. Una declaración es la expresión más clara del poder de la palabra seguido de la voluntad de quien habla. Y entonces la declaración nos da poder y nos da autoridad. La declaración une el futuro con el presente y los actos del habla. Y cuando declaramos con esa emoción de una manera automática, nos estamos comprometiendo para poder crear realidad y entonces el futuro. Y el futuro, por tanto, se funda con un compromiso, que es la capacidad que tenemos para crear eso que no existe y está ligado a la elección y a la acción que cambia el futuro. Y ese futuro, dice Mahatma Gandhi, que depende de lo que hacemos en el presente. Y Shakespeare señala que no está en las estrellas mantener nuestro destino, sino en nosotros mismos. Por ello, el compromiso es el acceso a los resultados extraordinarios, se transforma en esa promesa y en realidad con él surgen los pedidos y las ofertas que hacemos. Y al comprometernos, las acciones hablan más alto que nuestras palabras. Y no lo olvidemos, la clave entonces para lograr eso que se quiere, pues está en la capacidad de comprometernos. Se dice que el compromiso es lo que el mundo recibe de tu ser y dado tu compromiso, el mundo te lo dará. Por ello el futuro no se prevé, el futuro se construye a partir del compromiso. Nikola Tesla, que fue un hombre sabio, extraordinario, alguna vez dijo, dejemos que el futuro diga la verdad y juzguemos a cada quien o cada uno según sus logros y sus objetivos. El presente es de ustedes y el futuro por el que tanto he trabajado me pertenece. Y con esta frase tan poderosa se aprecia la promesa que se tiene en la vida, lo que se traduce en el compromiso para lograr eso que se quiere. Finalmente, y para cerrar esta aula, diré a ustedes que ese
deseo definido para el diseño de su futuro debe ser el motor de vida y es el punto de partida para accionar desde el presente en la construcción de un futuro. Y se diseña y se rediseña desde el presente y solo así se procura y se tienen mayores posibilidades para alcanzar ese futuro deseado y factible. Y el resultado se promueve desde el aquí y el ahora, necesariamente, porque se cree con el poder que confiere el dominio del ser y en coherencia ontológica se creará. Muchísimas gracias y hasta la próxima.